Les invito a abrir sus Biblias en Eclesiastés. Vamos a continuar nuestro estudio en serie en Eclesiastés. Hoy vamos a recorrer donde dejamos, capítulo 3, versículo 16. Y vamos a leer vamos a pasar el capítulo 4 hasta el versículo 6 del capítulo 4. Esa es la estructura que hoy vamos a ver, y por gracia de Dios vamos a pedirle que nos ayude no solamente a entender su palabra, sino que su Espíritu Santo aplique su palabra en nuestra vida y eso nos mueva a ser obedientes a su palabra. Así que vamos a leer y luego vamos a orar. Dice capítulo 3, versículo 16 de Eclesiastés: Vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón: al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón: es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Vamos a orar. Señor, gracias nuevamente por esta mañana que nos regalas. Gracias por la misericordia que has tenido al cuidar nuestras vidas y nuestras familias durante la noche. Muchas veces ignoramos realmente cuánto es tu amparo y tu refugio hacia nosotros, aún en medio de ese dormir que tenemos. Lo ignoramos realmente, Señor, y gracias te damos por habernos despertado, habernos dado fuerzas para hacer lo que tenemos que hacer. Tus hijos, congregarnos para exaltar tu nombre, venir a escuchar tu palabra, y por medio de ella, Padre, rogamos que santifiques a tu iglesia y salves a los que se están perdiendo. Señor, gracias por tu palabra. Señor, realmente hace sabio al sencillo, y lo hace así porque es tu Espíritu Santo el que logra esa acción en nosotros, aplicar tu palabra y que podamos ser obedientes a ella. Señor, rogamos que en todas las cosas no solamente sea una obediencia con el fin de crecer nosotros, sino de que el nombre del Señor Jesucristo sea exaltado con nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cada vez que uno como creyente, como cristiano, mira su vida y la gente que nos rodea y mira la historia, uno no puede, como cristiano, no puede dejar de hacerlo a la luz de la palabra de Dios, de lo que Dios dice en su palabra. Si tengo que analizar mi vida,
si tengo que hacer un balance de mi vida, estamos en noviembre ya y ya vienen esa cosa de hacer balances del año, increíble, ¿no? Cómo pasa el tiempo. Incluso ver la vida de otras personas para aconsejarlos, para ayudarlos, para obviamente no caer en comparaciones sin fruto hacia otros, decir, bueno, miralo a aquel o mirá este, cómo está su vida. No es esa la idea del cristiano. Y cuando vemos el paso del tiempo, lo más acertado que un cristiano puede hacer es ir a Dios en oración, agarrar su Biblia, leer la Biblia y considerar lo que Dios ha dicho en su palabra. Ese es el ideal. Ese es el ideal. ¿Cuál es la realidad? Bueno, lo que nos pasa habitualmente, producto obviamente de la caída en el Edén y el pecado ingresando a la vida de los hombres, ha hecho efectos que distorsionan esos ideales. El diseño de Dios en todas las cosas ha sido distorsionado por causa del pecado. Todo ha sido distorsionado. Cuando tocamos diferentes temas en la Biblia, por ejemplo el tema del matrimonio, el tema de la masculinidad y la feminidad bíblica, cuando se habla incluso del trabajo, todo ha sido trastocado por el pecado. Cuando se toca obviamente estos temas, siempre se considera los primeros capítulos de Génesis. Uno tiene que mirar Génesis y ver cómo el pecado ha afectado cada relación. Y ahí en Génesis se busca el origen de estos problemas. Cómo el pecado ha hecho lo que ha hecho y cómo se ha desarrollado. Y de hecho, cuando se habla del trabajo y de las cosas que hacemos, Génesis es un buen lugar para comenzar. Génesis es muy buen lugar para desandar esto que, en definitiva, no solamente ha sido distorsionado hacia afuera, sino principalmente en nuestro corazón. Es precioso ver cómo el diseño de Dios lo ha hecho y cómo el trabajo es parte integral para el desarrollo del hombre. El trabajo fue antes de la caída y por eso es algo precioso del diseño de Dios y que uno tiene que glorificar a Dios por medio del trabajo. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 5:17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces es importante considerar lo que la palabra de Dios dice acerca del trabajo. Pablo le escribe a los tesalonicenses, si me acompañan un segundo, ahí en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, dice Pablo a estos hermanos, a esta iglesia, versículo 1 empieza diciendo, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Más y más. Versículo 9 dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, etc. Pero dice, versículo 11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, está hablando del trabajo, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, ¿a fin de qué? A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Importante el tema del trabajo, y uno así podría recorrer toda la Biblia viendo la importancia del diseño de Dios en este sentido, en el trabajo. Muy importante. ¿Cómo entonces hemos distorsionado esto que es del diseño de Dios? ¿Cómo lo hemos distorsionado? Bueno, siempre cuando se habla de distorsión se habla de los extremos. Por un lado la pereza extrema. Hoy lo vemos. Hoy es increíble. Me pasa en el trabajo ver padres que llevan a sus hijos adolescentes para abrirle una cuenta, para que cobren un plan y se acostumbren a eso.
Eso es pereza. Eso es no querer aceptar el diseño de Dios en este sentido. ¿Cuál es el otro extremo? Bueno, en inglés se dice workaholic o adicto al trabajo. La adicción al trabajo. Ese es el otro extremo. Personas que se la pasan pensando y actuando en función del trabajo. Pero esto lo hemos trasladado a cualquier cosa de la vida diaria. La psicología nos ha dado diferentes términos para tratar estos problemas. Pero no vamos a entrar en ese tema. La Biblia es hermosa porque sin muchas vueltas muestra cómo esto es producto del pecado en nuestro corazón y de nuestra natural forma de rechazar el consejo de Dios en su palabra. ¿Qué es lo que hace Eclesiastés acá? Eclesiastés reflexiona, el predicador, como se presenta en este libro, reflexiona y ya ha considerado la soberanía de Dios en el tiempo. Lo hemos visto, capítulo 3, desde el versículo 1 al 15, vimos cómo todo lo que pasa debajo del cielo, todos los tiempos, las temporadas, son controladas por Dios. Dios es soberano. Y ahora va a volver su vista debajo del sol para reflexionar en este mundo injusto y caído, donde todo parecería estar guiado por la competencia, por la opresión, por la maldad, por la envidia, un mundo en donde como cristianos se nos manda, y este es el tema del pasaje, se nos manda a vivir con tranquilidad, Se nos manda a vivir delante de Dios, temiendo a Dios, buscando su consejo. En una oración, para poner la idea del pasaje, en vista de la injusticia y la maldad de este mundo, el cristiano debe trabajar con tranquilidad. Y ahora lo vamos a ver. Cuando hablamos de trabajo no hablamos solamente del empleo remunerado, no hablamos de eso solamente. Hablamos de todo lo que hacemos como trabajo. Y es importante considerar, debo hacerlo tranquilo, disfrutando de que esto es un regalo de Dios y disfrutándolo de cara a Dios, porque lo estamos haciendo delante de Dios. Es interesante, algunos comentaristas apuntan, y me pareció para considerar el hecho de que los libros de sabiduría primeramente estaban escritos a un público joven. ¿Por qué? Porque eran los jóvenes los que buscaban estos maestros de sabiduría y querían aprender sabiduría. Bueno, de hecho, uno lee Proverbios, por ejemplo, algunos versículos habla a ellos, a los jóvenes. Le habla a los jóvenes. Salomón le escribe a su hijo y le dice, escucha, hijo mío, los proverbios, etc. Ahí en Proverbios. A los jóvenes, a las doncellas, pero obviamente también a un público en general. Le habla de estos diferentes aspectos de la vida, pero considerando la juventud, es interesante porque da consejos en medio de un mundo cambiante, en medio de un mundo volátil, en donde los jóvenes principalmente son tentados de diferentes formas a progresar en su vida a cualquier precio. Y esto es una forma de esclavitud. Entonces, Eclesiastés nos insta a disfrutar del trabajo con tranquilidad, considerando lo que vamos a ir viendo a medida que avanzamos. En primer lugar, trabajamos en un mundo injusto. Versículos 16 y 17. Obvio. Parece una afirmación obvia. Trabajamos en un mundo injusto. Pero muchas veces nuestras reacciones muestran y hablan nuestras reacciones de cómo consideramos esta realidad. De cómo consideramos que realmente trabajamos en un mundo injusto. Porque reaccionamos a veces como si no supiéramos esto. Es tremendo. ¿Cuál es la contrapartida de esto? Nuestra esperanza de que el Señor va a establecer finalmente justicia. Esa es la contrapartida. Por eso dice versículo 16, perdón que me fui de Eclesiastés, vi más debajo del sol. En lugar del juicio, allí impiedad. Y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios. Porque allí, allí está hablando de este lugar que hay injusticia e impiedad.
allí hay un tiempo para todo. Vuelve a la idea de que todo tiene un tiempo debajo del sol, el tiempo de la soberanía de Dios. Todo tiene un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Sí, obvio, en el mundo hay injusticia y no podemos esperar otra cosa. Reina la impiedad. Pablo le recuerda a los Efesios en capítulo 2, versículo 2, que ellos, los Efesios, vivieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, Satanás opera activamente en este mundo de injusticia. Entonces no podemos esperar otra cosa, no solamente en este mundo, sino en los incrédulos. A veces tenemos expectativas muy equivocadas acerca de los incrédulos y esperamos cosas que no podemos esperar. No sé si se me entiende, pero el incrédulo no puede actuar dando gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Satanás opera en los hijos de desobediencia. Es decir, el incrédulo no es una pobre víctima de la sociedad. A mí me gusta usar esa frase. Pobre víctima de la sociedad. No. El incrédulo no ha llegado a lo que es por su entorno, porque estos niveles de maldad lo han hecho. No, mi hermano. Lo único que ha hecho Satanás y el mundo es potenciar lo que ya había en el corazón. Eso ha hecho Satanás y el mundo. Lo que ya por condición traemos desde el vientre de nuestra madre, Satanás y el mundo lo potencia, pero ya está ahí. Y ese es el problema. Somos responsables porque ya somos así. Y es tremendo cómo acá vemos cómo el curso del mundo fue invertido desde el Edén, donde tendría que haber juicio, donde tendría que haber justicia, hay impiedad, hay iniquidad. Está todo trastocado. ¿Lo ha notado? ¿Lo ha notado en el pasaje? Todo lo que Dios dijo que era bueno, en gran manera, fue trastocado por el pecado. Eso es lo que está pasando. La verdadera justicia ya no existe en este mundo, mi hermano. Parece una frase como muy fatalista, pero no puede esperar justicia en este mundo. La verdadera justicia. Hay derecho, hay leyes, ¿sí? Hay que obedecerlas, sí. Pero la verdadera justicia no la puede esperar uno en este mundo. Obviamente traemos la imagen de Dios. Cada ser humano trae resabios de esa imagen de Dios y por eso el anhelo de justicia. Las personas tienen, cuando pasa algo malo, las personas naturalmente les sale ese anhelo de justicia. Por eso hay marchas y dicen justicia, porque quieren eso. Pero lamentablemente no podemos, como dice Salomón, acá hay impiedad, acá hay iniquidad. Así es el mundo. Es un mundo injusto. Y así como tenemos eternidad en nuestros corazones, lo vimos versículo 11 de capítulo 3, hay un anhelo de justicia. Hay un anhelo de justicia en nuestros corazones. El salmo conocido, Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, lo conocen algunos de memoria, pero versículo 3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Hay un anhelo de justicia. El salmista anhelaba esa justicia, la perfecta justicia de Dios, por amor de su nombre. Es un anhelo que nuestro buen pastor finalmente va a concretar al final de los tiempos. Apocalipsis, acompáñenme un segundo, Apocalipsis 18 menciona, no lo vamos a leer todo, pero dice Apocalipsis 18, versículo 4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, está hablando de la caída de Babilonia, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado.
Dios se ha acordado de sus maldades. Versículo 8. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. El verdadero juicio de Dios, la verdadera justicia. Versículo 19. La gente que amaba a Babilonia y amaba este mundo, echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido con sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! Y le habla al pueblo ahora: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. La justicia final de nuestro Dios, nuestra justicia. Ese es el tiempo de justicia que Eclesiastés está hablando acá. Finalmente Dios va a hacer justicia, y hay un énfasis en todo Eclesiastés acerca de esta justicia. Acá con la esperanza de que sea concretada por parte de Dios. Pero en otras partes parecería como desesperanzadora esta falta de justicia. Fíjese, capítulo 5, versículo 8 de Eclesiastés dice: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello. O sea, que no le sea algo de sorpresa, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Hay una desesperanza. Versículo 15 del capítulo 7, lo mismo. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. O sea, si bien está este deseo de justicia, también hay una realidad que Eclesiastés marca permanentemente: esta falta de justicia, impiedad en este mundo. Esa es la injusticia. Lutero decía que Salomón no se queja porque haya maldad en lugar de la justicia. No se queja por eso, sino porque la maldad, dice Lutero, la maldad en el lugar de la justicia no puede ser corregida. Ese es el problema. Sabemos que hay injusticia en este mundo, pero la molestia de Eclesiastés es que no puede ser corregida. Por más esfuerzo que uno haga, no puede ser corregida. Y esto al cristiano debería inmediatamente llevarnos a la mayor de las injusticias, que es la cruz del Calvario. Esa es la mayor injusticia, ¿se da cuenta? Y desde ese lugar mirar la verdadera justicia. Por eso dijimos, en vista de la injusticia y la maldad de este mundo, el cristiano debe trabajar y hacer lo que tiene que hacer con tranquilidad, esperando la verdadera justicia. Esperando la verdadera justicia. Allí, dice, en ese lugar de injusticia e impiedad, en ese lugar donde Dios no es considerado y el cristiano muchas veces es objeto de burla, va a haber un tiempo para la justicia. Un día va a haber justicia. Y eso tiene que animar al cristiano. Por lo tanto, en lugar de... ¿Qué hacemos? Por lo general, ¿no? Nos enojamos o nos ponemos tristes. Nos sumamos a la actitud de Salomón, de Eclesiastés. Pero en medio de eso tendríamos que confiar en que Dios finalmente va a hacer justicia. Uno debería meditar en esto, en la justicia de Dios, permanentemente para eso, para trabajar con tranquilidad, para hacer lo que uno tiene que hacer sosegadamente, sabiendo de que Dios finalmente va a ordenar todas las cosas. Confiar. El incrédulo frente a esta afirmación, dice: bueno, eso es consuelo de tontos. El incrédulo piensa así y habla así. Bueno, eso es un consuelo de tontos. Pero para el cristiano no. No, mi hermano. ¿Por qué? Porque Dios va a dejar en evidencia a los verdaderos tontos. Y disculpe el término. Los verdaderos tontos, o para usar un término bíblico, los necios van a ser evidenciados frente a esa verdadera justicia. Aquellos que dicen no hay Dios, esos van a quedar en evidencia. Y bueno, uno podría preguntar por qué Dios entonces
se dilata? ¿Por qué dilata su justicia? ¿Por qué no la aplica ahora mismo? Eso es lo que plantean muchos. ¿Por qué no hace justicia ahora mismo? Y esas preguntas también tienen un cierto grado de necedad porque no consideran el carácter de Dios. Si uno recorre la Biblia puede ver que el carácter de Dios es paciente. Y lo hemos visto ya en Pedro. La paciencia de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Es considerar el carácter de Dios. La misericordia que es grande en Dios. La ira de Dios que es lenta. Entonces, Dios no está dilatando su justicia. Dios no se tarda en sus promesas, porque Dios es el Dios soberano del tiempo. Todo tiene su tiempo debajo del cielo. Dios es soberano, lento para la ira, grande en misericordia. No está en el ser humano, no está en nosotros y mucho menos es prerrogativa nuestra decirle a Dios lo que debería hacer o cómo debería actuar. No está en nosotros. Porque cada cosa tiene su tiempo y los tiempos son de Dios, no son nuestros. Usted no maneja los tiempos. Usted tiene un reloj en su muñeca, posiblemente. Yo no. Por eso hay veces que me paso el tiempo y no me doy cuenta. Pero usted tiene un reloj, nada más, no lo maneja. A menos que se le acabe la pila y tenga que... Pero usted no maneja los tiempos. Es Dios el que maneja el tiempo. Y eso es precioso. Eso es precioso. Nuestra tarea no es dirigir a Dios. Nuestra tarea es descubrir a la luz de su palabra la verdad sobre Dios, pero también la verdad sobre nosotros, de que nuestra pecaminosidad es lo que nos produce esta actitud. Y es algo que naturalmente negamos, nuestra pecaminosidad. Eso es lo que pasa. Bueno, entonces, ¿tengo que dejar de buscar la justicia? Bueno, si Dios no la dilata, los tiempos son de Dios, entonces tengo que dejar de buscar la justicia. No puedo cambiar la justicia de este mundo, no puedo cambiar la impiedad debajo del sol, la iniquidad debajo del sol, no la puedo cambiar. Entonces, ¿qué hago? Bueno, ¿qué lugar le ha dado Dios a usted, particularmente a usted, mi hermano, en su familia, en su trabajo, en su barrio, en la sociedad? ¿Qué lugar ocupa? Piénselo, ¿qué lugar ocupa? Bueno, haga lo que es correcto en ese lugar. Esa es la tarea que nos ha dado Dios. Dios no nos ha dicho, vayan y sean revolucionarios y cambien el mundo. No. Dios nos ha puesto en un lugar particular para que en ese lugar vivamos la justicia de Dios. En nuestros trabajos, en nuestras familias, en el barrio, con los vecinos, con los amigos. Es ahí. Mucha gente, a mí me llamó la atención, esas frases que se usan, que declaran, Junín para Cristo, o tal o cual ciudad para Cristo. Y en ningún lado en la Biblia nos manda a declarar ciertas cosas. Esas frases. Sí se nos manda a vivir con justicia en donde estamos, a vivir esta nueva vida que nos ha dado Dios, ahí donde estamos. Tenemos que hacer lo correcto en esos lugares. En esos lugares. ¿Por qué? Porque uno tiene que considerar que los efectos del pecado desde el Edén, uno no los puede cambiar en el mundo. El mundo va a seguir caído hasta que la verdadera justicia venga. Y ni usted ni yo tenemos el poder, la autoridad o la sabiduría para cambiar este mundo. No lo tenemos, mi hermano. Usted no puede llegar, a la oficina de Elon Musk y golpearle la puerta y decirle, conoce a Cristo. No tenemos ese poder. Dios quiera que haya alguien que pueda llegar a ese tipo de personas. Pero donde nosotros estamos, en lugar de soñar con ser misioneros en el Congo belga, soñemos y actuemos correctamente en el lugar que estamos.
Dios se va a encargar del resto. ¿Por qué? Porque de Él son los tiempos, de Él es la justicia. Por eso al final de Eclesiastés es muy interesante cómo cierra Eclesiastés. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ahí está de nuevo el juicio de Dios, el cierre que Dios va a dar a todo esto. Vivimos en esta esperanza que es segura y esa es nuestra expectativa. Todos los días debería ser nuestra expectativa. Siempre que veamos una injusticia, especialmente esos actos de opresión que no podemos evitar, el cristiano tiene que orar y dejar en manos del Dios justo todas las cosas antes de querer cambiar este mundo. Esto requiere de nosotros fe en las promesas de Dios. Fe en las promesas de Dios. Y también requiere algo que muchas veces nos falta y que Dios tiene, que es paciencia. Paciencia. Nuestro Señor en Lucas 18 relata, no lo busquen, relata la parábola de la viuda y el juez injusto. ¿Lo recuerdan? Un hombre, este juez injusto que no temía a Dios, no le importaba nada. Y sin embargo, respondió a la viuda sus problemas porque la viuda lo molestaba todos los días. Y no quería perder los estribos, pero el Señor Jesús termina diciendo, en contrapartida, está este juez injusto, y dice, ¿acaso Dios, que es todo lo contrario, ¿acaso Dios no hará justicia? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Tremendo. Claro, da por sentado de que los escogidos, claman a Él día y noche. Da por sentado eso. Dios va a hacer justicia a esas personas. Dios no va a tardar en responderles. Dios le va a hacer justicia. Mi hermano, Dios va a hacer justicia. No solamente vivimos en un mundo injusto, trabajamos en un mundo injusto, sino que en segundo lugar, trabajamos en un mundo como un campo de prueba. Es un campo de prueba este que estamos transitando, este tiempo y este mundo. Por eso dice versículo 18, dije en mi corazón, es así, o sea, todo esto de la injusticia del mundo, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Es así, está hablando de lo que ya ha hablado, versículos 16 y 17, y que lo hemos explicado. Entonces, este mundo en donde hay injusticia e impiedad, en donde el creyente espera con paciencia la justicia definitiva de Dios, es así, reflexiona el predicador, porque el ser humano ahí es probado. Ahí es probado. Acá hay una prueba de carácter en este mundo, hay una prueba delante de Dios. Esto es una prueba no en beneficio de Dios. Dios no necesita saber de nosotros, Él sabe todo de nosotros, sino en nuestro beneficio, ¿para qué? Y lo dice ahí, para que aprendamos a reconocer nuestra mortalidad, nuestros límites, que no somos inmortales, mi hermano, no somos superhéroes de Marvel, no lo somos. Somos mortales, finitos, limitados, que luchamos con nuestro pecado, así somos. Eso es lo que tiene que reconocer una persona. Puede verse delante de Dios, honestamente, puede verse usted como realmente es. Ese es lo que está queriendo hacer Eclesiastés acá. Se puede ver o tiene una imagen falsa de usted. Capaz que piensa usted, como dice Pablo, ¿no?, en una de sus cartas, capaz que tenemos un alto concepto de nosotros mismos. Pero puede verse realmente delante de Dios como realmente es.
Somos finitos. Tenemos imágenes falsas delante de Dios muchas veces. Mi hermano, mi amigo, como dice Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado. Dios sabe cómo somos. No podemos engañarlo. Entonces, ¿con qué fin nos prueba Dios? Bueno, lo dice ahí para que veamos que en un sentido, y esto vale aclararlo, en un sentido somos como los animales. Parecería entrar en un terreno complicado, Eclesiastés, el predicador acá, donde el hombre parecería que pierde su dignidad, porque lo compara con los animales. Esta característica de ser imagen de Dios y nos iguala incluso a los animales. Pero este discurso, esta reflexión, incluso parecería ser acorde, algunos leen esto y quizá para el vegano o para el que es defensor de los derechos de los animales, le viene bárbaro este versículo. Claro, ahí está, claro, tienen los mismos derechos. Un pequeño paréntesis. Esta semana veía un video de una de estas gentes estos que hacen derecho de los animales. Y me llamó mucho la atención porque le hacían como una ceremonia, como un sepelio a animales muertos. Pero me llamó la atención el lugar donde lo hicieron. Se fueron a una de estas góndolas o heladeras o freezer de los supermercados y ahí hicieron, en medio de la gente, hicieron como un ritual para hacerle la ceremonia. ¿Se da cuenta hasta dónde llega esto que dice Pablo en Romanos 1, esta mente reprobada, esta mente que no funciona? Bueno, aquí Eclesiastés, el predicador, no está diciendo nada de eso. No está diciendo que el hombre es igual al animal, en este sentido. Sí somos semejantes en el hecho de que todos morimos. Eso está hablando Eclesiastés. Todos morimos, ese es el punto. Eso es lo que quiere reflexionar. Y eso es lo que tiene que reflexionar el ser humano delante de Dios, que todos morimos. De ahí que el mundo, sin duda, es un campo de prueba. Y esta es una de las afirmaciones más fuertes que la Biblia hace acerca de la inevitable causa de nuestra existencia, que es la muerte. La muerte. El predicador quiere decir que las personas mueren al igual que los animales. A pesar de, obviamente, todas las diferencias que tenemos con los animales, tenemos esto en común, que morimos. Eso está diciendo. Sea hombre o bestia, todos tendremos el mismo destino en el sentido físico. Porque algunos entran acá a discutir, el sentido eterno, de destino eterno. No está hablando de eso. Está hablando del destino físico. Todos mueren. Disney ya nos ha dejado tranquilos, ¿no? De que todos los perros van al cielo, nos ha dicho. Así que estamos tranquilos. Es a modo de broma, ¿eh? No hay nada teológico acerca de eso. Pero acá Salomón está hablando del destino físico, temporal, debajo del sol. Es un suceso que es sinónimo de muerte. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, en ese sentido, en el sentido de la muerte. Porque todo es vanidad, todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Entonces la muerte acá es el gran ecualizador, es el gran igualador de todas las cosas. No hay especie en este mundo que sea eterna en el sentido físico. Ni las plantas, ni los animales, ni los hombres, nada es eterno. No hay cosa eterna. Y al usar este lenguaje acá en el versículo 20, el predicador nos recuerda la maldición sobre el pecado. Nos recuerda el Edén. Nos recuerda qué pasó ahí en Génesis capítulo 3, versículo 17. Se los busco. Y al hombre dijo, después de que desobedeció, al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Esta es la tierra de debajo del sol.
Esta es la tierra de Eclesiastés. Maldita será por tu causa. Con dolor comerás de ella, todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Eclesiastés está tomando esta idea, esta realidad, esto que pasó. Este es el escenario de una tierra maldecida por Dios a causa del pecado, con serias limitaciones, con serias debilidades a causa del pecado, con resabios, sí, resabios de esa imagen de Dios, pero con una influencia tremenda de la maldad. ¿En dónde? ¿En el mundo? No, en nuestros corazones. Ahí principalmente. En ese contexto el hombre inevitablemente muere. No somos eternos, como los animales. El Salmo 104 dice, perdón que hoy los estoy haciendo pasear un poco. Salmo 104, no todo el Salmo 104, versículo 27, dice acerca de los animales: todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, escondes tu rostro, se turban, le quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Así son los animales, pero también el ser humano. Salmo 49, versículo 12, dice: mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Versículo 20 de nuevo: el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. El hombre y los animales. Un escritor inglés incrédulo, pero muy acertado, en una frase, Somerset Maugham, dijo: si uno deja de lado la existencia de Dios y la supervivencia después de la vida como algo demasiado dudoso, uno tiene que decidirse, y acá le habla a los incrédulos, escucha bien, uno tiene que decidirse sobre la utilidad de la vida. Si la muerte acaba con todo, si no tengo que esperar el bien ni temer el mal, debo preguntarme para qué estoy aquí y cómo debo comportarme en estas circunstancias. Le está hablando a incrédulos. La respuesta es clara, pero tan desagradable que la mayoría no la afronta. No hay sentido para la vida y por tanto la vida no tiene sentido. Tremendo. ¿Pero escuchó lo que dijo al principio? Si uno deja de lado la existencia de Dios y la supervivencia después de la vida, o sea, la eternidad, si uno deja de lado a Dios y la eternidad como cosas dudosas, el incrédulo tiene que decidirse acerca de la utilidad de la vida y va a concluir no solamente que no hay sentido para la vida, sino que la vida no tiene sentido. La vida sin Dios, la vida ignorando la eternidad, no tiene sentido. No tiene sentido. Eso es lo que plantea Eclesiastés. Por eso, frente a la realidad de la muerte, frente a este mundo que se presenta como una prueba de Dios, es donde finalmente la justicia de Dios va a florecer pronto. Por eso el hombre dice, versículo 22, así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, que es un regalo de Dios, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Claro, uno muere y uno no sabe realmente qué va a pasar después. Esa es su parte, esa es su suerte, y no sabe qué va a pasar. Uno no sabe qué va a pasar después de nosotros. Esa es la reflexión del predicador. Y parecería una conclusión como positiva, ¿no? Y consoladora. Tiene que trabajar y alegrarse en su trabajo, esto que es regalo de Dios, y saber que Dios va a establecer justicia finalmente. Parecería una conclusión positiva, pero después empieza capítulo 4, y este es nuestro último encabezado. Trabajamos en un mundo violento y envidioso.
es afirmar algo fuerte, pero trabajamos en un mundo violento y envidioso. Regresamos a la idea del versículo 16, capítulo 3. En lugar de justicia, impiedad, en lugar de juicio, impiedad, en lugar de justicia, iniquidad. El mundo no solamente se está destacando acá por un desarrollo libre de las injusticias en todas las esferas de la vida, sino que en esas mismas esferas encontramos, dice Eclesiastés, violencia y envidia. En este mundo en el que trabajamos, encontramos eso. Como dice una popular canción de los 90, bienvenido a la jungla. Así es nuestro mundo. Bienvenido a la jungla. Observando la violencia, observando la mano de los fuertes sobre los oprimidos, que se conecta con las injusticias del principio, llega también a conectar con lo que previamente ha hablado, que es la muerte. Y ahora no solamente la muerte como el gran igualador, sino la muerte como el gran alivio para no vivir esta realidad debajo del sol. Eso es lo que está diciendo. Fíjese, el predicador tiene envidia de los que han muerto. Es tremendo. Y de los que no han nacido, les tiene envidia. Quisiera ser como ellos, teniendo en cuenta todas las cosas deprimentes que ocurren en este mundo. Dice Eclesiastés, quizás lo mejor haya sido no vivir nunca. Es tremendo lo que está planteando. Si tenemos, porque el cristiano tiene certeza de su propia salvación, el cristiano sabe que pronto se va a hacer justicia, el cristiano tiene esperanza y en esa esperanza se llena de alegría. Pero cuando alguien tiene dudas acerca de su salvación, acerca de su eternidad, como a menudo pasa acá, parece que el predicador plantea eso, es tentador pensar que se estaría mejor estando muerto. El incrédulo piensa así, incluso hombres de fe tuvieron este pensamiento, estos cuestionamientos. ¿Recuerdan? No lo vamos a buscar, pero ¿recuerdan a Elías en la cueva cuando después de haber matado, en 1 Reyes 19, después de haber matado a los profetas de Baal, de haberse enfrentado a los reyes de Israel en ese momento, era perseguido y le querían dar muerte, y se encuentra en esa cueva y le dice a Dios, quítame la vida? O sea, prefiero estar muerto. Otro profeta, Jeremías, decimos, bueno, esto le pasa a los incrédulos. No, también le pasa a los hombres de fe llegar a ese punto, a ese cuestionamiento. Obviamente concluimos en la esperanza de nuestro Dios, pero fíjese en Jeremías capítulo 20, no lo busque, se los leo rápido. Jeremías está lamentando, está viendo el juicio de Dios aproximarse y es una certeza, y dice, maldito el día en que nací. Capítulo 20, versículo 14. Maldito el día en que nací, el día que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió. Tremendo lo que está diciendo. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía, porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Por qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor y que mis días se gasten en afrenta? ¿Para qué? Un hombre de fe, Jeremías. Así como observa violencia acá Eclesiastés y reflexiona sobre esta envidia hacia los que no tienen vida, piensa también en el trabajo, fíjese. Piensa en el trabajo y la envidia que surge en el desarrollo del trabajo. Y como esto también es Jebel, es vanidad. Esto también es vanidad, es correr tras el viento. Es otra forma de maldad que representa vivir bajo el sol.
esta envidia en el trabajo. La Biblia de las Américas dice en el versículo 4, y he visto que todo trabajo y toda obra hábil que se hace es el resultado de la rivalidad entre el hombre y su prójimo. Tremendo. También esto es vanidad y correr tras el viento. Eclesiastés no ha mencionado una forma de maldad más. Ya ha mencionado la injusticia, ha mencionado la opresión y ahora menciona la envidia o la rivalidad. ¿Qué es eso lo que impulsa? ¿Qué impulsa el trabajo y los logros en este mundo? Bueno, muchas veces es la envidia y la rivalidad. Las grandes empresas son movilizadas por la competencia y muchas veces esa competencia no es sana. Y es una realidad en los negocios. Pero para ser más específico, mi hermano, ¿qué impulsa su trabajo y sus logros? ¿Qué lo impulsa? ¿La envidia y la rivalidad con otros? ¿O realmente está haciendo esto para la gloria de Dios? ¿O estoy buscando imitar al incrédulo, inflar mi ego, rivalizar con mis compañeros de trabajo? Esto es algo común. La envidia, el ver mal al otro, eso en el ámbito laboral. Pero piense un segundo en su casa, en su familia. ¿Acaso mamá y papá están rivalizando a ver quién es el que mejor cría a sus hijos? Eso también es envidia y es rivalidad. Y no está bien delante de Dios. Muchas veces se promueve eso. Hay veces que hay frases o cosas que les decimos a nuestros hijos que parecen inocentes, ¿no? ¿A quién querés más? ¿A papá o a mamá? ¿Lo has escuchado? No está bien eso. No está bien. Los hijos incrédulos a veces también usan eso y se manifiesta la pecaminosidad del corazón. ¿Cuándo? Cuando papá ha dicho una cosa y van corriendo a mamá a buscar otra opinión. Eso no está bien. Y esa es la pecaminosidad en el corazón nuestro. Y es tremendo. Esa es la rivalidad, la envidia que hay en el corazón. En la iglesia local, ver quién hace mejor las cosas o si está creciendo más rápido en la vida espiritual uno u otro. Y se genera eso en el corazón. Y eso es lo que está planteando Eclesiastés. Quizás no lo hacemos obviamente en forma abierta porque son cosas que no se ven. Son cosas que nacen en el corazón. Ese es el problema. Ese es el problema. A veces condenamos y disciplinamos pecados como externos que vemos. Pero muchas veces, que es lo que Jesús más planteó a los religiosos de su época, son las cosas del corazón. De ahí el imperativo que Pablo le dice a Tito capítulo 3 de Tito. Tito había sido dejado en Creta para corregir lo deficiente, también para ordenar ancianos, para poner ancianos en ese lugar, pero también para enseñar a cada cristiano acerca de su identidad en Cristo y de la importancia de cómo la sana doctrina debe afectar en la vida cotidiana, en el andar. Por eso dice capítulo 3, versículo 1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia. Así vivíamos, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo,
el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser, ahí está la identidad, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, o sea, los creyentes, para que los creyentes procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Esta es nuestra identidad. El cristiano debe ocuparse en buenas obras, en cosas útiles, dejando de imitar el correr tras el viento que tienen los incrédulos. Debe dejar de imitar eso. De hecho, esto va a marcar diferencias, mi hermano. Esto va a marcar diferencia y posiblemente le traiga problemas, mi hermano. Le traiga problemas. Primera de Pedro 4:4 dice acerca de los incrédulos que a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. O sea, su identidad en Cristo y la forma en que se va a manejar en este mundo le va a traer problemas, sin duda, sin duda. Entonces, el predicador, Eclesiastés, para terminar, presenta 3 imágenes que le sirven de ejemplo a él y nos sirven de ejemplo a nosotros acerca de cómo manejarnos en nuestros trabajos o en lo que hacemos en la vida diaria, no solamente en el trabajo. Habla, en primer lugar, del que cruza las manos. El que cruza las manos, o sea que no trabaja. Este es el que no hace nada. Esto es necedad, dice, lo plantea así, porque dice, termina comiéndose a sí mismo. Es un autocanibalismo, ¿se da cuenta? Es una imagen fuerte. Y encontramos personas así, no solamente en nuestros ambientes laborales, personas que decimos, que tienen mucho tiempo muerto. Pero el problema no es que tienen tiempo muerto, el problema es que no solamente no optimizan la fuerza de trabajo que Dios les ha dado, sino que usan esa fuerza para lo malo, para comerse a sí mismo y para afectar a otros. Llévelo al plano de su casa, de su familia, de la rutina diaria, incluso en la vida de la iglesia. El hecho de estar ocioso y sin fruto perjudica al cuerpo de Cristo. Pronto empiezan a haber problemas porque estamos de esa manera, cruzando las manos, comiéndose a sí mismo. La segunda imagen es la de 2 puños llenos. Es como el otro extremo. La imagen es, en realidad uno piensa, es mejor dice ahí, perdón que me fui de Eclesiastés, dice, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Y uno piensa, bueno, es una persona que tiene como 2 puños. No, en realidad está hablando de 2 manos así, en forma ahuecada, que quieren todo. Ahora no se usa mucho, pero hace años atrás en los cumpleaños se acostumbraba a romper la piñata. ¿Lo recuerda? Algunas piñatas eran hermosas y grandes y tremendas, pero en la ruptura de piñata pasaba de todo, accidentes, uno lo recuerda, ¿no? Pero recuerda cómo los chicos, ¿viste? Todos con las manos así, queriendo más es mejor, o poniendo la remera en forma de bolsa como para... Bueno, está hablando de eso. Es esa imagen, es incluso ese sentimiento de querer agarrar todo. No me importa el otro. Y algunos lo pensaban, si le puedo dar una zurra, se la doy. Porque quiero todo. Eso cuando éramos chicos, pero rápidamente agarramos ese concepto. Más es mejor, más grande es mejor, un auto más grande, una casa más grande. Es como, recuerda
El Chavo del Ocho, Kiko. ¿Se acuerda de Kiko, ese personaje? Bueno, el que no lo conoce, búsquelo después. Está en YouTube. Pero Kiko, viste, el Chavo andaba con una cosita chiquita y aparecía Kiko desde la casa con una cosa grandota. Bueno, es ese sentimiento. Y para lograr eso muchas veces no medimos los medios. Eso es lo que está planteando con esta imagen de los dos puños llenos. Llenarse de trabajo, correr tras el viento, todo, no importa los medios, no importan las consecuencias. Y mucha gente vive así, no importan las consecuencias. Quiero más, porque más es mejor. Y la tercera opción es solo un puñado, que está en el medio, pero lo vamos a tomar como tercera opción. Es solo un puñado. Y un puñado es una cantidad pequeña. Pero es una cantidad pequeña que viene con tranquilidad, que viene con descanso, que viene con satisfacción, que viene con no poner en riesgo lo que sí importa y lo que es urgente. ¿Qué es eso? El temor a Dios. Eso es lo que le importa a Eclesiastés. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. En un mundo lleno de injusticia, de impiedad, en un mundo que prueba nuestro carácter y cómo nos manejamos con la pecaminosidad latente que hay en nuestro corazón y en el de todo el mundo, en un mundo que es violento y que se maneja mayormente con rivalidad, con envidia, el creyente debe trabajar con tranquilidad, buscando dar gloria a Dios en lo que uno hace. Más vale un puño lleno con descanso. Nuestro Señor advierte a los que buscan los dos puñados o las manos así juntas como decíamos. En Lucas capítulo 12 el Señor advierte juntamente acerca de eso. Lucas 12, no lo vamos a leer todo, pero el versículo 15 solamente, les dijo: mirad y guardaos. Dos imperativos: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Muy contundente. Hebreos capítulo 13, y ya vamos terminando. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, Dios habló, el Dios de justicia, el Dios soberano, el Dios que es nuestro amparo y nuestro refugio en nuestras tribulaciones. Dios dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. La advertencia, esto sobre los dos puñados, ¿no? Pero también es clara la advertencia en 2 de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, ¿sí? 2 de Tesalonicenses, acerca de los que no trabajan. Capítulo 3, versículo 6, pero os ordenamos, hermanos, os ordenamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o sea, con esa autoridad, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿Qué es esto de desordenadamente? Y lo explica: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Bueno, pero Pablo, ¿cuál es este desorden? Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche. ¿Para qué? Para no ser gravosos a ninguno de vosotros, a la iglesia. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo,
para que nos imitaseis. Y más adelante, versículo 11 dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, o sea, comiéndose a sí mismo y entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, de nuevo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Lo hagan así. Sea en su trabajo formal, mi hermano, sea en su empleo, sea en su casa con la familia, sea en la iglesia, si tiene alguna tarea asignada o si está orando por alguna tarea a asignar, y en vista de la injusticia y la maldad que hay en este mundo, trabaje con tranquilidad delante del Señor, para el Señor, cumpliendo en todo lo que hacemos, cumpliendo el gran mandamiento: amar a Dios con todo y amar a mi prójimo. ¿Por qué? Porque vivimos en este mundo injusto y caído. Y las cosas son así, están dadas así. Ese es el escenario que nos toca vivir. Y mientras esperamos la verdadera justicia, el Señor nos dé ánimo y fuerzas en recordar que por este mundo injusto y caído, a este mundo injusto y caído, vino el mismo Señor Jesucristo, se hizo hombre, se humilló, trabajó de carpintero. ¿Para qué? Para atraer hacia sí mismo un pueblo que trabaje de la misma manera, en forma tranquila. Pronto el Señor vuelve. Pronto el Señor vuelve. Tranquilo. No busque llenar los dos puños. No busque codear a los del costado, rompiendo piñatas. No busque eso. Tampoco busque el otro extremo. De estar en una cama paraguaya, perdón. Siempre me la agarro con la cama paraguaya. De tirarse en el colchón y no hacer nada. No, tampoco eso. Hagamos lo que tenemos que hacer. Usted no puede cambiar el mundo. No podemos cambiar ni siquiera Junín de los Andes. Sí puede cambiar su entorno inmediato, su familia, su trabajo, lo que hace día a día. Ahí sí somos llamados a trabajar sosegadamente. Vamos a orar. Señor, gracias de nuevo por tu palabra. Gracias por la crudeza con la que habla este hombre en Eclesiastés. Muchas veces tenemos ese mismo sentir, esa frustración de ver que las cosas no cambian y que la gente sigue manejándose de la misma manera. Padre, gracias por mostrarnos en tu palabra que hombres de fe tuvieron ese mismo sentir y les dolía vivir. De hecho, Pablo también consideraba estar mejor en tu presencia, pero por causa de la iglesia él también estaba y se encontraba en esta disyuntiva. Señor, gracias por recordarnos tu carácter, tu soberanía, tu paciencia, tu misericordia, tu ira que es lenta, pero gracias también porque nos das tremenda esperanza de que tu justicia pronto va a florecer. Señor, y todas estas cosas que debajo del sol muchas veces sufrimos, todo eso va a desaparecer, Señor. Gracias por estas cosas, gracias por llevarnos siempre en cualquier pasaje que podemos estudiar, recordarnos el Evangelio, Señor, y cómo el Señor Jesucristo se humilló. Realmente lo podemos ver así cada vez más. Cómo se humilló, Señor, no solamente a venir a vivir en este mundo, sino a tomar esta forma humana. Señor, sufrir lo que teníamos que sufrir nosotros, morir por nosotros, por tu iglesia. Señor, gracias por
por ese sentir que hubo en Cristo, que no consideró ser Dios, no lo consideró, no se aferró a su trono. Pensó en la iglesia. Y gracias porque en ese sacrificio, en esa humillación, oh Señor, tú lo exaltaste hasta lo sumo, para que un día toda rodilla se doble delante de Él. Muchos se van a arrodillar para condenación, pero qué glorioso, Padre, esperar doblar nuestras rodillas para saber de que vamos a entrar en tu presencia por causa de lo que Cristo ha hecho. Señor, cuídanos en esta semana. Recuérdanos esta esperanza, recuérdanos el Evangelio, Padre, tráelo a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, para que podamos animarnos unos a otros, saber de que esto es solo una temporada que estamos recorriendo. Nuestro carácter está siendo probado, nuestra pecaminosidad muchas veces sale a la luz. Somos conscientes de lo finito que somos, de nuestra mortalidad. Señor, pero cuán gloriosa es nuestra esperanza, que no avergüenza y que nos mantiene firmes en este mundo, Señor. Gracias por estas cosas, Señor. Cuídanos en el resto de esta tarde, en el resto de esta semana. Guarda a mis hermanos, a los que no hayan podido venir. Señor, guárdalos. Y que en todo momento, Padre, todo lo que hagan en sus trabajos, en su familia, todo sea con el único fin de dar gloria a tu nombre, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén.